El patrón chartista conocido como hombro-cabeza-hombro es uno de los más reconocidos y utilizados en el análisis técnico de los mercados financieros. Se caracteriza por tener una estructura que se asemeja a la forma de un hombro, una cabeza y otro hombro en un gráfico de precios. Este patrón se considera una señal de reversión de tendencia, lo que significa que puede indicar un cambio en la dirección del precio de un activo financiero. Por otro lado, su contraparte, el patrón hombro-cabeza-hombro invertido, también es relevante en el análisis técnico, y tiene una estructura similar al patrón anterior, pero invertido. En este caso, se forma una figura que se asemeja a un hombro, una cabeza y otro hombro invertido en el gráfico de precios. Este patrón también se considera una señal de cambio de tendencia, pero en lugar de una reversión bajista-alcista, indica una reversión alcista-bajista. Aquí te explico cómo funciona el patrón hombro-cabeza-hombro. Hombro izquierdo. El patrón comienza con una fase alcista en el precio del activo financiero en cuestión. Durante esta fase, se forma un pico en el precio, que representa el hombro izquierdo del patrón. Después del pico, el precio comienza a retroceder y forma un mínimo significativo, conocido como valle. Cabeza. Después del retroceso desde el hombro izquierdo, el precio experimenta otra fase alcista más fuerte. En esta etapa, se forma un pico aún más alto que el hombro izquierdo, que representa la cabeza del patrón. La cabeza generalmente se forma con un volumen de negociación alto. Hombro derecho. Después de la formación de la cabeza, el precio experimenta otro retroceso y luego se produce un tercer impulso alcista más débil que el anterior. Este impulso forma el hombro derecho. El precio sube, pero no alcanza el nivel de la cabeza anteriormente formada. La confirmación del patrón se da cuando el precio rompe una línea de soporte conocida como línea de cuello. La línea de cuello se traza conectando los mínimos de los valles entre los hombros izquierdo y derecho. Una vez que el precio rompe por debajo de esta línea de cuello, se considera una señal de reversión bajista, y se espera que el precio continúe cayendo. El patrón chartista conocido como doble techo es una formación de reversión bajista que se observa en los gráficos de precios. Este patrón se caracteriza por la aparición de dos picos consecutivos en el precio de un activo financiero, seguidos por un retroceso significativo. Aquí se explica cómo funciona el patrón doble techo. Primer pico. El patrón comienza con una fase alcista en la que el precio alcanza un máximo notable, formando el primer pico. Después de este pico, el precio retrocede temporalmente debido a la presión de venta. Retroceso. Tras el retroceso, el precio experimenta una segunda fase alcista, pero no logra superar el nivel del primer pico. En esta etapa, se forma el segundo pico, que es similar en altura al primero. Línea de soporte. La línea de soporte se traza conectando los mínimos entre los dos picos. Esta línea representa un nivel de precios importante que debe ser vigilado, ya que si es rota a la baja, se considera una señal de confirmación del patrón. Reversión bajista. Una vez que la línea de soporte se rompe a la baja, se confirma la formación del patrón. Esto indica un cambio de tendencia potencial de alcista a bajista. El precio suele experimentar una caída significativa después de la ruptura, y los traders pueden buscar oportunidades de venta o posiciones cortas en ese momento. El patrón chartista conocido como doble suelo es una formación de reversión alcista que se observa en los gráficos de precios. Consiste en la aparición de dos mínimos consecutivos en el precio, seguidos por un movimiento alcista. La confirmación ocurre cuando el precio rompe la resistencia entre los dos mínimos. Los operadores entrarán en una posición de compra cuando el precio rompa la resistencia del patrón. El patrón chartista conocido como triángulo ascendente es una formación que se produce en los gráficos de precios, y que indica la continuación de la tendencia alcista en el precio. Este patrón se caracteriza por una línea de resistencia horizontal y una línea de soporte ascendente, que convergen en un punto, formando un triángulo. Aquí te explico cómo funciona el patrón triángulo ascendente. Línea de resistencia. La línea de resistencia se traza conectando los máximos del precio que forman una línea horizontal. Representa un nivel de precios en el que la oferta supera a la demanda, y el precio ha tenido dificultades para romper al alza en el pasado. Línea de soporte ascendente. La línea de soporte se traza conectando los mínimos crecientes del precio. Esta línea muestra un patrón de incremento en los precios mínimos y refleja un aumento en la demanda. Convergencia. A medida que el precio se mueve dentro del triángulo, la línea de resistencia y la línea de soporte se acercan cada vez más, formando una convergencia. Esto indica una disminución en el rango de negociación, y una posible consolidación del precio antes de un movimiento alcista. Rompimiento. El patrón se confirma cuando el precio rompe al alza la línea de resistencia. Esta ruptura es una señal alcista, y se espera que el precio tenga un impulso alcista significativo. Los traders y analistas técnicos utilizan el patrón del triángulo ascendente para identificar oportunidades de compra en el mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el patrón no garantiza un movimiento de precios específico, y se debe utilizar en conjunto con otras herramientas de análisis técnico para tomar decisiones informadas.
El patrón chartista conocido como triángulo descendente es una formación que se observa en los gráficos de precios, y que indica un posible descenso en el precio de un activo financiero. Este patrón se caracteriza por una línea de soporte horizontal y una línea de resistencia descendente, que convergen en un punto, formando un triángulo. Aquí te explico cómo funciona el patrón triángulo descendente. Línea de soporte. La línea de soporte se traza conectando los mínimos del precio que forman una línea horizontal. Representa un nivel de precios en el que la demanda ha sido fuerte, y ha evitado que el precio caiga más. Línea de resistencia descendente. La línea de resistencia se traza conectando los máximos descendentes del precio. Esta línea muestra un patrón de disminución en los precios máximos y refleja una disminución en la oferta. Convergencia. A medida que el precio se mueve dentro del triángulo, la línea de soporte y la línea de resistencia se acercan cada vez más, formando una convergencia. Esto indica una disminución en el rango de negociación, y una posible consolidación del precio antes de un movimiento bajista. Ruptura. El patrón se confirma cuando el precio rompe a la baja la línea de soporte. Esta ruptura es una señal bajista, y se espera que el precio tenga un impulso bajista significativo. Los traders y analistas técnicos utilizan el patrón del triángulo descendente para identificar oportunidades de venta o posiciones cortas en el mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el patrón no garantiza un movimiento de precios específico, y se debe utilizar en conjunto con otras herramientas de análisis técnico para tomar decisiones informadas.